En el día 79 de nuestro reto vamos a hablar acerca de la siguiente reflexión, que es una afirmación poderosa. Dios es bueno todo el tiempo. Una pareja de predicadores visitaban prisiones y de todas las prisiones que pudieron haber visitado alrededor del mundo, la peor estaba ubicada en Lusaka, Zambia. La prisión fue edificada en 1950 para albergar a 250 hombres. Hoy tiene más de 1.300. Las celdas que fueron construidas para albergar a 50 son ahora el hogar de más de 150 hombres. Están encerrados en sus celdas desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. No hay suficiente espacio para que todos duerman al mismo tiempo y deben turnarse. El hedor y el calor en dichas celdas son insoportables. Si los prisioneros no tienen sida o tuberculosis al ingresar a la cárcel, es muy probable que se infecten al poco tiempo. Las celdas están emplazadas alrededor de un patio ubicado en el centro del penal. Allí estos predicadores tuvieron una reunión. Quizá porque no había nada más para hacer, prácticamente asistieron todos los internos. La reunión fue dirigida por un hombre que llevaba 4 años esperando que trataran su caso ante la corte. Era un pastor cristiano que había sido acusado de cargos menores, por los que si hubiera sido juzgado en Inglaterra probablemente hubiera recibido una multa menor. Pese a que seguramente era inocente, este hombre llevaba 4 años languideciendo en la prisión, sin ser hallado culpable aún, sin pasar por un proceso judicial, sin saber cuándo sería liberado, sin saber si alguna vez lograría ser libre. Nunca se olvidarán las palabras que dio este pastor al comenzar la reunión. Dios es bueno todo el tiempo, dijo. He allí un hombre que tenía una confianza absoluta en la bondad de Dios, no debido a sus circunstancias, sino a pesar de ellas. Sabía y había experimentado la bondad de Dios en medio de gran sufrimiento. Como resultado, aunque se encontraba en pésimas condiciones dentro de la prisión, seguía el ejemplo de Jesús y anduvo haciendo el bien. Hechos 10:38. John Wesley dijo una vez: haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, en todas las formas que puedas, en todos los lugares que puedas, en todas las ocasiones que puedas, a toda la gente que puedas, tanto como puedas. Y busquemos ahora el Salmo 35 y leamos los versículos 19 al 28. Salmo de David. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron: Ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia. Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová, Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón: Ea, alma nuestra. No digan: le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmos 35 no solo nos está diciendo que Dios es bueno, sino que en todo Dios obra para tu bien. Seamos sinceros, no todas las personas son buenas. Algunas personas odian sin motivo y actúan de forma maliciosa. A lo largo de este pasaje vemos un gran contraste entre las dificultades que David enfrentaba por parte de quienes lo rodeaban y las bondades de Dios. La versión bíblica en inglés de Message presenta dicho contraste al usar 4 veces la palabra bueno, pero en contextos diferentes. Ten cuidado con la multitud no tan buena.
Habrá momentos en tu vida, en la vida de tu comunidad, cuando estén bajo ataque de aquellos que hacen planes traicioneros. No vienen en son de paz, sino que urden mentiras contra la gente apacible del país. Nada bueno vendrá de ese grupo de gente. Tener un buen tiempo no siempre es bueno. David habla del tiempo bueno, de ese grupo. Estas personas están teniendo una fiesta a expensas de David. Ellos lo odian sin motivo. Que no se guiñen el ojo los que me odian sin razón. Piensan que están teniendo un tiempo bueno, pero en verdad lo que hacen no es bueno. Dios hace que todo obre para bien. Dios es grande, todo obra para el bien de su siervo. Dios toma incluso las cosas malas que se hacen y dicen en tu contra y las usa para bien. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Cuéntale al mundo cuán bueno es Dios. David concluye este salmo celebrando la bondad de Dios. Escribe: le contaré al mundo cuán grande y bueno eres. Gritaré aleluya todo el día, cada día. Ahora, busquemos el capítulo 3 de Lucas y leamos los versículos 1 al 22. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Wow, este capítulo de Lucas y sus versículos del 1 al 22 son reveladores acerca de la bondad que procede del arrepentimiento y del Espíritu Santo. La gente suele sorprenderse al ver el mensaje de Juan descrito como buenas nuevas,
puede parecer muy negativo para nosotros, pero la palabra de Dios siempre constituye buenas nuevas. La palabra de Dios vino a Juan el Bautista en el desierto. Es un mensaje de arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento es bueno, es liberador, conduce a la libertad y al perdón. El arrepentimiento debería producir buen fruto. Juan el Bautista dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. ¿Qué es este buen fruto? Buen fruto incluye tanto justicia social como moral personal. Es interesante que los ejemplos dados se relacionen en alguna medida con el trabajo y el dinero. ¿A qué se parece la bondad? Generosidad. Aquellos que tienen bienes deben apoyar a quienes no pueden. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Honestidad. Juan le dice a los recaudadores de impuestos no cobren más de lo debido. Contentamiento. Juan dice a los soldados, no extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas. Más bien confórmense con lo que les pagan. Juan no es simplemente un predicador de justicia social, afirma sobre Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. El fuego simbolizaba la pureza. Números 11, versículos 1 al 3. El poder y la pasión cuando Jesús oró. El Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. La bondad es una de las características enumeradas por San Pablo como fruto del Espíritu. Gálatas 5:22. Por medio del Espíritu Santo experimentamos la bondad de Dios. Lo que Dios habló a Jesús te lo dice a ti. Disfruta del hecho de ser hijo de Dios. Dios dijo a Jesús, tú eres mi Hijo amado. Por medio de Jesús eres capaz de llamar a Dios Padre. Considerando que la relación de Jesús con Dios es única, el apóstol Pablo señala que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Gálatas 4:6. Se te confiere la misma experiencia de ser hijo de Dios por adopción. Esto es vital para tu identidad, tu confianza y tu seguridad. Experimenta el amor de Dios. Dios dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Ahora bien, como señala Pablo, Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. El Espíritu Santo te da una experiencia de la bondad de Dios y del amor por ti. Aguarda el agrado de Dios. Dios expresa sobre su Hijo Jesús, estoy muy complacido contigo. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti, tu vida se vuelve agradable ante Él. Al experimentar el amor y la bondad de Dios derramados en tu corazón por medio del Espíritu Santo, el buen fruto del Espíritu Santo crecerá. Busquemos ahora Números y leamos Números 9 y leamos los versículos 15 al 23. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían y en lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Números 10. Las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo
entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente, y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas. Pero para reunir la congregación tocaréis más, no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios. Y seréis salvos de vuestros enemigos, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Los israelitas salen de Sinaí. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La bandera del campamento de los hijos de Judá comenzó a marchar primero por sus ejércitos, y Naasón, hijo de Aminadab, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Después que estaba ya desarmado el tabernáculo, se movieron los hijos de Gersón y los hijos de Merari que lo llevaban. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de Rubén por sus ejércitos, y Elisur, hijo de Sedeur, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Simeón, Selumiel, hijo de Surisadai, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Luego comenzaron a marchar los coatitas llevando el santuario, y entre tanto que ellos llegaban, los otros acondicionaron el tabernáculo. Después comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Efraín por sus ejércitos, y Elisama, hijo de Amiud, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni. Luego comenzó a marchar la bandera del campamento de los hijos de Dan por sus ejércitos, a retaguardia de todos los campamentos, y Ahiezer, hijo de Amisadai, estaba sobre su cuerpo de ejército. Sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán, y sobre el cuerpo de ejército de la tribu de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Nan. Este era el orden de marcha de los hijos de Israel por sus ejércitos cuando partían. Entonces dijo Moisés a Hobab, hijo de Reuel Madianita, su suegro: nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Y él le respondió: yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y él le dijo: te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás en lugar de ojos. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Así partieron del monte de Jehová camino de 3 días. Y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Números 11, versículos 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Números también, aparte de ser específico en algunos detalles, nos revela que Dios ha prometido darte buenas cosas. Moisés le dijo a su suegro: el Señor ha prometido tratar con bondad a Israel.
Lo instó a que fuera con ellos. Compartiremos contigo todo lo bueno que el Señor nos conceda. Moisés, junto con el pueblo de Dios, había experimentado en gran medida la bondad de Dios. Dios los había guiado con nube y fuego, simbolizando su presencia. Esto es solo un ejemplo de la bondad que se evidencia a lo largo de la historia del pueblo de Dios. Pese a la bondad de Dios hacia ellos, su pueblo se quejó de las penalidades que estaba sufriendo. En otra ocasión en el desierto murmuraron sobre sus líderes, Moisés y Aarón. En ocasiones, cuando olvidamos la bondad que Dios nos ha mostrado, nos quejamos de nuestra situación y puede que aún culpemos a nuestros líderes. Pero dentro de lo posible, los líderes necesitan de nuestro apoyo y aliento. Todos debemos recordar la bondad de Dios hacia nosotros, en especial en Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes definitivos que Dios concede. Hebreos 9:11. Quejarse nos mantiene cautivos, mientras que recordar la fidelidad de Dios nos hace libres. La alabanza, la gratitud y la adoración son el antídoto para las quejas y las murmuraciones. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades. Al oírlos, el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. No creo que las quejas sean del agrado de Dios. Esta es una advertencia. Seré un poco más cuidadoso en el futuro. Señor, te alabo, Dios, por todas tus bondades hacia mí, por las buenas nuevas de Jesús, por tu perdón, por tu amor por mí, por el Espíritu Santo y el amor de Dios derramado en mi corazón, por el hecho de que te deleitas en mí y me rescatas. Gracias, gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu provisión, por la libertad, por mis amigos, mi familia y cada bendición espiritual en las esferas celestiales. Dios es bueno todo el tiempo. Que Dios te bendiga.